Hola a todos, como ya comenté en el anterior vídeo, pues bueno, al final esto se va a convertir en dos presentaciones que van a servir para explicar los dos últimos apartados del tema sobre la restauración borbónica. Y este va a ser la segunda presentación, ¿no? Que bueno, intentaré que sea más breve que la primera. Pero bueno, en cualquier caso es importante hacerlas, puesto que yo al regresar a clase empezaré el tema 6. No podemos, no hay tiempo suficiente como para volver a ver estas cosas. Bien, lo que sí que podemos hacer, por supuesto, es resolver dudas, pero la visualización de estas presentaciones las tenéis que realizar. Eh, es responsabilidad vuestra. Entonces, yo se me olvidó comentar dos cosas en el anterior vídeo que realicé. Lo primero es que podéis acceder a esta presentación que estáis viendo cuando hago las explicaciones de estos dos apartados, el de ayer por ejemplo, muy fácilmente, ¿no? Vosotros entráis en el blog y, como sabéis, le dais a la pestaña de Historia de España, ¿no? Le estoy dando ahí, entra a la pestaña de Historia de España y aquí, aparte de tener todo el temario del curso por trimestres, pues si bajáis veis aquí que os aparece esquemas del curso, ¿no? Y os aparecen los temas, ¿no? Pues le voy a pinchar ahora al tema 5, ¿no? Si pincho en el tema 5, pues evidentemente me sale la presentación. Os sale la presentación, podéis acceder a ella sin necesidad, como veis ahí, pues están todas las presentaciones, ¿vale? Todo el contenido que ayer, por ejemplo, el eje cronológico este de ayer, ¿vale? Que explicábamos. Entonces, lo que me quiero referir es que esto os puede servir si no queréis visualizar los vídeos, pues bueno, ahí tenéis todo el contenido que yo he ido explicando, los esquemas, como si pues bueno, como si los tuvierais en la pizarra de alguna manera en clase, ¿vale? Entonces empiezo con, voy a ver si puedo quitar esto, y continúo con lo que es el segundo apartado en el que estábamos, ¿no? Yo ayer, bueno, me falta por comentaros una segunda cosa. Ayer acababa yo de explicaros en lo que eran los nacionalismos, ¿no? El regionalismo y los nacionalismos como uno de los movimientos también en contra o opositores al régimen de la restauración borbónica. Y dentro de los nacionalismos veíamos aquí a Sabino Arana, ¿no? La ideología un poquito de Sabino Arana, el nacionalismo vasco, ¿no? Y yo hacía referencia a esto de que Sabino Arana en este texto hacía referencia a los maquetos, ¿no? Ponía a los españoles, los tildaba de maquetos, ¿no? Yo creo que no quedó muy claro, y bueno, pues lo aclaro ahora, que un maqueto sería la denominación, sería como un insulto, ¿no? Que los vascos hacían a los inmigrantes españoles que llegaban al País Vasco. Básicamente sería eso. Hay que tener en cuenta, y es lo importante aquí, que claro, el País Vasco a finales del siglo XIX, que es la etapa en la que estamos nosotros estudiando, era una de las principales regiones industriales del país, ¿no? Junto con Cataluña, ¿no? Asturias también, Madrid también, ¿no? Pero bueno, País Vasco y Cataluña pues eran protagonistas industriales del país. Y entonces, pues bueno, había mucha población que viajaba y hacía muchos kilómetros para poder conseguir trabajo, ¿no? En estas zonas industriales. Pero claro, se topan de alguna forma, ¿no? Con una parte de la población vasca, en este caso con el protagonista que sería Sabino Arana, ¿no? Fundador del Partido Nacionalista Vasco, con este sentimiento de rechazo, ¿no? De rechazo a los inmigrantes que acudían al País Vasco en busca de trabajo. Esa era la segunda aclaración. A partir de aquí, pues ya sí que comienzo con lo que sería el último, ¿vale? Este sería el último punto o el último apartado del tema 5, que es la restauración borbónica. Y como veis, se titula eh, Los conflictos bélicos y el desastre de 1898. Bien, entonces, dentro de los conflictos bélicos, pues vamos a hacer referencia, por supuesto, a la última guerra, ¿no? Contra el carlismo, ¿no? Que se había iniciado en 1872 y que va a finalizar en 1876. Bueno, pues por supuesto los carlistas que seguían, ¿no? Pretendiendo situar a lo que ellos consideraban como el pretendiente al trono legítimo, que era en este caso Carlos VII, como veis aquí,
y por tanto, pues bueno, vuelven a llevar a cabo una serie de alzamientos militares en aquellas zonas, por supuesto, donde habían tenido influencia hasta el momento el carlismo, que como sabéis pues era Navarra, era el País Vasco y era Cataluña, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues no van a tener éxito, ¿no? Esos conflictos armados contra el ejército español, que evidentemente estaba más preparado, tenía más efectivos, ¿no? A pesar del conocimiento de la zona, ¿no? Tanto de navarros como de vascos, pero bueno, finalmente la Tercera Guerra Carlista también acaba perdiendo el carlismo, ¿no? Y hay una serie de hechos importantes a partir de 1876. Son dos. Por un lado, que el pretendiente Carlos va a marcharse al exilio, ¿vale? Y esta será, pues por supuesto, la última guerra carlista y que probablemente ya no haremos referencia en gran medida a ellos hasta en bien entrado la primera mitad del siglo XX. Y es muy importante conocer las consecuencias finales del carlismo, ¿no? Porque de alguna manera la derrota carlista, pues bueno, va a traer la eliminación del régimen foral vasco y navarro. Acordaros que el régimen foral vasco y navarro eran pues una serie de privilegios que habían tenido y legislación autonómica, podríamos decir, propia, tanto de esas dos zonas, ¿no? Que de alguna manera podríamos explicarlo de la siguiente forma, es decir, ellos esa propia legislación que tenían o esos privilegios era, pues bueno, los impuestos no eran los mismos que con el resto de regiones españolas y ese sistema de quintas, realmente aquí no habría que hacer referencia tanto a servicio militar, que hasta entrado del siglo XX no se produce un servicio militar en España, como entendemos actualmente, obligatorio y tal, ¿no? Acordaros que estábamos mediante el sistema del sistema de las quintas, pues bueno, esa autonomía y esos privilegios que tenían estas zonas, pues no habían, no existía ese servicio por quintas, ese pago de impuestos era diferente, tenían su propia legislación de alguna forma, y a partir de la derrota tanto de los vascos como de los navarros en el 76, pues cambia esas disposiciones, ¿no? Y se van a incluir esos pagos de impuestos y ese servicio militar con el resto de regiones de España. Bien, esa es la principal consecuencia que hay que tener clara respecto al fin de la guerra carlista. El siguiente conflicto importantísimo que existe en esta etapa es el conflicto cubano. El conflicto cubano nosotros lo empezamos en 1868, pero daos cuenta que hemos llegado a la etapa en la que estamos, que más o menos es los años 70, ¿no? La década de los años 70 del siglo XIX, y continúa el conflicto cubano. Lo primer aspecto que hay que tener muy en cuenta y comprender es que, claro, la paz de Zanjón, pues si el conflicto cubano va a continuar y vamos a explicar cosas sobre el conflicto cubano, significa que la paz de Zanjón no solucionó los problemas en Cuba, ¿vale? Y eso es lo que sucedió de alguna forma. La paz de Zanjón, pues bueno, se habían prometido, como sabéis, se habían acordado una serie de pactos con los cubanos. Acordaros que creo que vimos pues bueno, que se había permitido como la entrada de cubanos dentro del Parlamento, etcétera, ¿no? Pero bueno, todas esas disposiciones que se habían llevado a cabo en la Paz de Zanjón, pues finalmente en la práctica no se habían producido. Tampoco se está. Bueno, aquí tenéis que se había acordado, ¿no? Una amnistía a los rebeldes cubanos, que sería como el perdón hacia la población rebelde que se había rebelado en aquel grito de Yará, ¿no? Y ciertas reformas políticas que hemos dicho, pero claro, en la práctica todas esas promesas y ese pacto de Zanjón pues no se habían producido. Y por tanto, desde 1878 se va a ir produciendo o va a provocar todo ello, ¿no? Que haya nuevos conatos de rebelión, de insurrecciones contra la colonia española en Cuba, ¿vale? Aquí lo que hay que tener claro es que los cubanos lo que buscan es finalmente la independencia, ¿no? La independencia de esa colonia española de la que quieren, pues bueno, liberalizarse. Con el tiempo, el sentimiento de independencia cubano pues va a ir en aumento, ¿no? Va a ir en aumento porque ven que hay un rechazo y hay una falta de acuerdo con lo que es el gobierno español. Y claro, aquí se va a sumar otra potencia, que podríamos decir incluso una potencia imperialista en estos momentos en Europa, ¿no? Bueno, en el mundo, en este caso, que eran los Estados Unidos, que este país, Estados Unidos, va a apoyar, por supuesto, a Cuba
en este conflicto con España, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos apoya a Cuba? Pues bueno, pues porque básicamente Estados Unidos lo que tenía era unos grandes intereses comerciales y económicos en la región. No hay que olvidar que Estados Unidos va a tener desde finales del siglo XIX y bueno, ya a lo largo del siglo XX, unas relaciones comerciales muy importantes, que ahora veremos algunas de ellas, con la zona del Caribe. Y por tanto pretendía, ¿no? Pretendía dominar económicamente y llevar a cabo una serie de influencias económicas con esas islas. Y por tanto, por una serie de motivos que vamos a ver ahora mismo, pues va a entrar de una manera u otra, o va a tratar de intervenir de una manera u otra en el conflicto cubano. Entonces, lo que sucede que es que ante la intervención de los Estados Unidos, el gobierno español lo que va a hacer es subir las tarifas arancelarias en Cuba para dificultar el comercio estadounidense. Sabéis que estamos en una etapa en la que, claro, en Cuba Cuba es una principal, es que lo voy a explicar ahora en adelante, pero bueno, Cuba era una principal productora de azúcar y tabaco y bueno, y Estados Unidos compraba ese azúcar y ese tabaco. Lo que va a hacer el gobierno español es subir, ¿no? Subir los impuestos a productos que iban a llegar desde los Estados Unidos y por tanto, pues bueno, esto va a tener un claro conflicto con el país, ¿no? Con Estados Unidos. Entre 1879, que vamos a ver, lo que acabo de decir ahora mismo lo vamos a ver a continuación. Entre 1879 y 1880 lo que se va a producir es, pues bueno, una nueva insurrección que es conocida como la Guerra Chiquita, que, pues bueno, pues evidentemente es una nueva sublevación como la que vimos, ¿no? Anteriormente en el 68, ¿no? Cuando se había originado estas revueltas en contra de la colonia española. Acordaros que, bueno, pues la sublevación de los mambises, que era el nombre con el que se conocía a los insurrectos cubanos, pues bueno, esa sublevación de esta guerra chiquita pues fue derrotada. Fue derrotada al año siguiente por la falta de apoyos y la escasez de armamento, así como la superioridad del ejército español, ¿vale? Es decir, hay una primera etapa en la que esa guerra chiquita no tiene éxito por parte de los cubanos y es derrotado por el ejército español. En 1892, en cambio, lo que se va a producir es que hay un personaje, ¿no? Un protagonista importante en Cuba, que va a ser José Martí, que va a fundar el Partido Revolucionario Cubano, ¿no? Y en nombre de este protagonista, de este personaje de la independencia de Cuba, pues bueno, en 1895 José Martí va a liderar un nuevo levantamiento, ¿no? Como el que vimos en el 68 era el grito de Yará, pues en este caso se llamó el grito de Baire, que al fin y al cabo lo que hace referencia simplemente es a una localidad. Veis aquí, que os he puesto el mapa, el grito de Baire, ¿vale? Baire está aquí en esta zona, ¿no? Del este del este de Cuba y pues bueno, ahí se produce el levantamiento inicial promovido por este personaje que fue este hombre de aquí, José Martí. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Se produce en 1895 ese levantamiento, esa insurrección, llamarla como queráis, o rebelión por parte de José Martí, llamada como el Grito de Baire, y se inicia, y es el año en el que se inicia, o podemos decir que se inicia, la Guerra de Cuba, ¿vale? Que va a durar desde 1895 hasta 1898. La rebelión, esa rebelión de Baire comenzó en el este de la isla, como estábamos diciendo, pero se va a extender rápidamente a la zona occidental, ¿vale? Donde estaba la capital, que es La Habana, ¿vale? Veis aquí que esta sería la parte occidental de la isla de Cuba, ¿vale? El movimiento se inicia aquí, pero va a ir extendiéndose poco a poco hacia la zona occidental. El jefe del gobierno, que en este caso el jefe del gobierno español era Cánovas del Castillo, pues va a enviar un ejército a Cuba, al mando en este caso del general Martínez Campos, que nos sonará todavía, ¿no? Que había protagonizado aquel golpe de estado en el 74,
Y que bueno, que este ejército al mando del general Martínez Campos, pues bueno, que entendía que la pacificación de la isla requería una fuerte acción militar que debía acompañarse de un esfuerzo político de conciliación con los sublevados. Es decir, de alguna forma lo que trata de hacer en este primer intento de sofocar la rebelión el gobierno español es enviar un ejército con... Ahora explicaré estas imágenes, ¿vale? Sobre todo esta de aquí. Sobre todo con Martínez Campos, pues bueno, para controlar la rebelión, pero finalmente, pues bueno, va a fracasar, ¿no? Esto no va a prosperar, no va a controlar, no va a conseguir controlar militarmente la rebelión Martínez Campos, y va a ser sustituido Martínez Campos por el general Valeriano Weyler, que tenéis aquí, ¿vale? Valeriano Weyler lo que va a modificar es de alguna manera los métodos de alguna forma, ¿no? Que había llevado a cabo Martínez Campos, y este sí que va a llevar a cabo pues una dura represión contra los revolucionarios cubanos, ¿vale? Y esto, pues bueno, va a tener graves consecuencias, ¿no? Pues bueno, aquí podemos decir que en este sentido, pues para evitar que los insurrectos aumentasen sus apoyos, ¿no? En el mundo rural, pues por ejemplo, Weyler organizó las concentraciones de campesinos, que podríamos decir que es algo parecido a lo que conocemos como los campos de concentración, puesto que en estas concentraciones de campesinos, pues se obligaba a cambiar de asentamiento, recluyendo a esos campesinos en determinados pueblos, pues sin posibilidad de contacto con los combatientes, ¿no? Entonces, además, Weyler, pues bueno, trató muy duramente a los rebeldes, aplicó la pena máxima a muchos de ellos, también a la población civil, ¿no? Y después daros cuenta que bueno, que la población civil era víctima de numerosísimas bajas por hambre, ¿no? Y epidemias, ¿no? Por tanto, todo esto no va a hacer sino que aumentar aún más el sentimiento de rechazo al gobierno español y a la colonia española, ¿no? Sobre todo estas actuaciones, ¿no? De represión y de violencia por parte de este segundo general que acude a la isla cubana. Bien. Claro, la situación, como estáis viendo, pues bueno, es totalmente incontrolable, ¿no? Pues esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Va a producirse un aumento del independentismo cubano, y en 1897, claro, ante la situación, Sagasta, acordaros que, claro, aquí ya ha cambiado Cánovas por Sagasta, puesto que Cánovas es asesinado en el 97. Entra Sagasta, entra el Partido Liberal, y claro, Sagasta lo que propone es iniciar una política de conciliación con los cubanos, ¿no? Entonces, claro, ya era tarde, ¿no? Ya era tarde. Pero bueno, Sagasta envía al general Blanco a otro general con los siguientes objetivos. Por un lado, conceder la autonomía política y arancelaria a los cubanos, es decir, otorgarles de verdad una autonomía importante a los cubanos, también arancelaria, ¿no? De bajada de impuestos, y el establecimiento también del sufragio universal masculino, ¿vale? Y la equiparación en derechos a cubanos y españoles. Esto sonará a la paz de Zanjón, sobre todo estas dos, pero claro, es que en la paz de Zanjón todo esto no se había prometido, pero no se había cumplido, ¿no? Ahora llega Sagasta en esta situación tan incontrolable en la isla de Cuba, y bueno, y parece ser que sí que iba a tener efecto estas decisiones, ¿no? Esta nueva política en Cuba por parte del gobierno español, ¿no? Pero claro, es que es tarde, es demasiado tarde ya. Es demasiado tarde porque lo que va a suceder es que, claro, pues bueno, se va a producir la intervención de los Estados Unidos en el conflicto, ¿no? Y además es que ya en el 97, a falta de un año por acabar la guerra, pues bueno, los cubanos rechazan esta decisión o esta política de Sagasta de tratar de conciliar y dar mayor autonomía a la isla de Cuba, ¿no? Ya los cubanos lo que buscaban, pues bueno, era únicamente la independencia. Bien, antes de hacer referencia a esta de intervención militar, quiero comentaros también que, bueno, por hablar, ¿no? Por hablar de alguna manera de alguna forma los acontecimientos de la guerra, ¿no? Aquí simplemente veis que, pues bueno,
Simplemente es interesante ver pues, las principales áreas de dominio independentista. Después, pues bueno, aquí veis la flecha esta, que era la intervención militar de los Estados Unidos, cómo los barcos de Estados Unidos entraban por la zona del este de la isla. Después tenemos las zonas, ¿no? De expansión de los independentistas y las zonas que eran más controladas por los españoles, ¿no? Simplemente es eso, tampoco, bueno, después los focos de sublevación, que bueno, los tenéis sobre todo aquí, por supuesto, en la zona este, ¿no? Y por comentar alguna cosa más, pues bueno, en el plano militar, pues bueno, está claro que la guerra no era favorable a los soldados españoles, ya que, por supuesto, pues, se desarrollaba en plena selva, ¿eh? Y contra, pues bueno, unas fuerzas muy extendidas en el territorio, que se concentraban y dispersaban rápidamente. Acordaros que, claro, la población cubana conocía ampliamente el territorio y la zona. Entonces, claro, los españoles no estaban entrenados para hacer frente a una guerra de este tipo, ni el ejército tampoco contaba con los medios adecuados, ¿no? Además, a esto hay que sumarle que había un mal aprovisionamiento, ¿no? La falta de provisiones, las enfermedades tropicales también causaron muchísima mortandad entre las tropas, haciendo que, pues bueno, que la victoria final fuera un objetivo cada vez más complejo para el ejército español, ¿no? Que como veis, pues bueno, hay que entender de todo este proceso, de toda esta guerra contra Cuba y sobre todo, bueno, contra Cuba, contra los cubanos y contra los Estados Unidos, ¿no? Va a ser una guerra que va a traer consigo numerosas consecuencias y consecuencias fatales, ¿no? De alguna forma, para la posterior historia de España. Por eso se le ha llamado el desastre del 98, ¿no? Porque va a traer unas consecuencias tanto para el ejército como para, de alguna manera, desde el punto de vista del ejército, desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico, ¿no? Va a haber una cierta desmoralización, ¿no? Daros cuenta que con Cuba se pierde la última colonia junto con Filipinas y Puerto Rico. Son las tres últimas colonias que pierde España y es como la derrota final del Imperio Español que, como sabéis, había pues bueno, surgido, ¿no? A finales del siglo XV, ¿no? 1492 y durante todo el siglo XVI el apogeo del Imperio Español, ¿no? Y esto es una derrota, ¿no? Una derrota brutal que, pues bueno, tendrá consecuencias que veremos en el siguiente tema. Aquí, como digo, tenéis a José Martí. Este es José Martí, que hay una estatua en el Parque de La Habana, en nombre, ¿no? En conmemoración a José Martí. En esta misma Parque de La Habana, antes de José Martí, os lo dejo ahí como pregunta, ¿no? Como para ver si lo podéis, os podéis imaginar, ¿no? Porque claro, esta estatua se erige, si no recuerdo mal, se erige esta estatua de José Martí en el Parque de La Habana en 1899. Pero claro, os hago la siguiente pregunta. ¿Quién pensáis, no? Porque antes de José Martí, en este mismo parque había otra estatua. ¿De quién pensáis que podría ser eh, la estatua que había antes de José Martí en el Parque de La Habana, ¿no? ¿Quién podría estar ahí? Bien, pues bueno, lo dejo ahí y ya pues bueno, lo resolveremos en clase si no pensáis quién podría ser. Bien, entonces, nos habíamos quedado, pues bueno, en la intervención final de los Estados Unidos, ¿no? Claro, una de las importantes causas por las cuales España va a perder la guerra es porque los Estados Unidos intervienen en la guerra, ¿no? ¿Y por qué? De alguna manera vamos a explicar un poco por qué van a intervenir, ¿no? La intervención de Estados Unidos en el conflicto, pues bueno, responde, como hemos dicho anteriormente, y no lo hemos explicado del todo, ¿no? A intereses económicos, ¿no? Hay que pensar que a finales del 19 el principal cliente económico de Cuba era Estados Unidos, ¿vale? Que adquiría, pues bueno, casi la totalidad de los dos grandes productos cubanos, que eran el azúcar y el tabaco, como hemos dicho antes. Claro, ¿qué sucede? Que en 1891 el gobierno español, con aquello que habíamos dicho se le llamó, ¿no? Bueno, está aquí, perdón. Se le llamó el arancel Cánovas, ¿vale? El gobierno español elevó las tarifas arancelarias para los productos importados a la isla, que no procedieran de la península. Es decir, todos los productos que entraban en la isla de Cuba, ¿vale? A partir de 1891, lo que hace el gobierno español es imponer una serie de impuestos más altos a todos esos productos que entraban eh,
desde fuera, ¿no? Evidentemente que no procedieran de la península, claro. Por ejemplo, los productos que entraban desde Estados Unidos, pues se les imponía un precio muy alto. En cambio, Estados Unidos sí que compraba y compraba mucho producto cubano, que era el azúcar y el tabaco, ¿vale? Entonces, claro, pues bueno, es visto por el presidente de los Estados Unidos, que en aquel momento era McKinley, pues como un, pues bueno, un rechazo, ¿no? Un rechazo a esa competencia y a esos impuestos, a subida de impuestos a los productos que pretendían entrar en la isla cubana, ¿no? Por tanto, el presidente de Estados Unidos, pues bueno, protestó ante la situación y amenazó, pues, con cerrar las puertas del mercado estadounidense al azúcar y al tabaco cubano, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en 1895, pues McKinley también mostró su apoyo a los insurrectos cubanos. Claro, todo viene de alguna manera, un primer conflicto económico por este tema del arancel Cánovas, pero ese conflicto económico hace también, de alguna forma, que a los Estados Unidos le interese, pues bueno, apoyar a los rebeldes cubanos, ¿no? Y de hecho, McKinley pues promovió el envío de armas, de armamento marítimo, el envío de armamento a través de barcos, ¿no? A la isla, ¿no? Para facilitar la sublevación o la victoria de los cubanos frente a la colonia española. Bien. ¿Qué sucede? Que bueno, aparte de eso, aparte de lo que acabamos de ver, pues bueno, la ocasión para intervenir en la guerra es que, claro, sucedió un incidente que, bueno, que no se ha aclarado, ¿eh? El incidente no se ha aclarado del todo, pero, o al menos yo ahora mismo no tengo noticias de que se haya aclarado, ¿no? Pero bueno, lo que sucede es que finalmente Estados Unidos entra en la guerra porque había un acorazado estadounidense que se llamaba el acorazado estadounidense Maine, en referencia al estado de Maine, ¿no? Que es un barco militar, un barco militar que estaba en La Habana y bueno, pues estalla, se produce un conflicto ahí, estalla el acorazado estadounidense en abril de 1898. Claro, la reacción inmediata de Estados Unidos pues es enviar un ultimátum a España, puesto que, claro, Estados Unidos considera que la principal culpable o que quien está detrás de ese estallido o del estallido de ese acorazado Maine en La Habana, pues es España, ¿no? Y redactan, que es un texto, ¿vale? Es un texto que podría salir tanto en selectividad como en alguno de nuestros exámenes, redactan un ultimátum en el que exigen a España la retirada de sus tropas y la retirada de la isla de Cuba. Claro, el gobierno español, a pesar de que se sabía de que una guerra con Estados Unidos iba a resultar desastrosa, claro, rechazaron el ultimátum porque no podían, ¿no? De alguna forma, pues bueno, tenían que, pues bueno, defender, ¿no? Su establecimiento en la isla, etcétera, ¿no? Pues bueno, finalmente ese ultimátum es rechazado por el gobierno español y incluso pues amenazó el gobierno español con declarar la guerra en caso de invasión de la isla por parte de los Estados Unidos. Claro, ¿qué sucede? Pues bueno, esto fue muy rápido, ¿eh? Una escuadra pues mandada por el almirante Cervera partió hacia Cuba, pero bueno, rápidamente en la batalla de Santiago sobre todo, ¿vale? Pues van a ser derrotadas las tropas españolas, puesto que se demostró, ¿no? En 1898 la superioridad militar de los Estados Unidos ya era mucho más importante que lo que era el ejército español, ¿no? Y por tanto, pues bueno, en 1898 se va a firmar finalmente la Paz de París, por lo cual, pues bueno, pues España se comprometía a abandonar Cuba. Claro, es que en el mismo momento también se produce diferentes conflictos, no solo armados también, no solo en Cuba, sino también en Puerto Rico y en Filipinas, que evidentemente Estados Unidos aprovecha toda la situación y claro, también perdemos finalmente, y eso se acuerda en esa paz de París del 98, a finales ya del siglo XIX, pues bueno, tenemos que abandonar Cuba, por supuesto, porque perdemos la guerra totalmente
con la entrada y la intervención militar de los Estados Unidos, también perdemos Puerto Rico y las Filipinas, por último, ¿no? Que pasaron a ser, pues bueno, un protectorado norteamericano que simplemente, pues bueno, podemos decir que bueno, pues Estados Unidos ahí lo que va a hacer es, de alguna forma, concederle una gran autonomía a, por ejemplo, a los cubanos, ¿no? Pero, por supuesto, va a quedar como un aliado comercial los Estados Unidos de esas tres zonas, ¿no? Tanto de Cuba como de Puerto Rico y Filipinas. Bueno, en este sentido lo que tenéis que tener en cuenta es, pues bueno, como ya he dicho en otras ocasiones, es el proceso, ¿no? Hay que entender de alguna forma el proceso, comprenderlo, saber explicarlo y tratar de plasmarlo después por escrito de una manera, pues bueno, lo más correcta posible, ¿no? Las pequeñas cosas tampoco, las fechas, todas las fechas, pues todo esto tampoco es que haya que sabérselo, pero bueno, sí que hay que saber explicar, ¿no? Explicar el proceso de cómo, pues bueno, cómo nos ha llevado, ¿no? Cómo llevó de una primera intervención de los Estados Unidos en el conflicto por una cuestión económica a finalmente producirse la guerra con los Estados Unidos y que finalmente, pues bueno, España pues sale derrotada y ya veremos todas estas consecuencias, ¿vale? Las consecuencias del desastre del 98 nosotros las vamos a ver en el inicio del tema 6, ¿vale? Puesto que esto ya es el final del tema 6. Eh, por último, pues bueno, aquí os he puesto, pues bueno, nada, dos viñetas, ¿no? Dos viñetas que de alguna manera pues hacen alusión a esa derrota, ¿no? Esa derrota final de los españoles, ¿no? En lo que se ha conocido como el desastre del 98, veis ahí, ¿no? En la de la izquierda, pues bueno, finalmente los Estados Unidos como ya están a punto de dar el último hachazo final, ¿no? A España, ¿no? Y a las colonias, ¿no? Veis aquí, si os fijáis, ¿no? La colonia de Cuba, ¿no? Puerto Rico y que por aquí, si no veo mal, son las Filipinas, que es la última final que ya está por ser totalmente derrotado, pues bueno, el imperio colonial que había sido España hasta el momento, ¿no? Y de alguna manera yo creo que esta caricatura sí de alguna manera refleja, ¿no? Refleja lo que va a suceder, ¿no? Lo que va a suceder en la etapa posterior, que es lo que vamos a ver, la crisis de la restauración, porque este es un punto de inflexión, ¿no? El desastre del 98, porque va a desmoralizar a la nación, a la sociedad, por un lado, al ejército, por otro. Acordaros que es muy importante que nosotros a lo largo del siglo XIX vimos que el ejército había sido el principal promotor, ¿no? A través de los golpes de Estado, pues dominaba la política, ¿no? Intervenía militarmente y se situaba un gobierno político u otro. Eso es paralizado por la restauración de alguna forma, porque la restauración a través de, pues sí, ¿no? Del amañamiento electoral y del caciquismo, pero lleva a cabo desde 1875 un sistema, el sistema canovista que hemos llamado, un sistema de mantenimiento, ¿no? Y de estabilidad en el sentido de que no hay intervención militar desde el 75 al 98. Claro, ahora, con la derrota, ¿no? Con la derrota de España del 98 en la guerra, veremos qué va a ir sucediendo, ¿no? Puesto que es interesante hacer referencia a eso. Pero bueno, ya serán aspectos ya del tema 6. Bien, pues hasta aquí la presentación de hoy. Como digo, este es el apartado final, ¿eh? El apartado final del tema 5, la restauración borbónica. Un saludo a todos. Hasta luego.